Esta información también, la ventaja y el hecho de por qué utilizamos variables es que la podemos modificar o podemos modificar su valor a lo largo del programa. ¿Vale? Que esté en la memoria RAM no quiere decir que ya no podamos modificar su valor. Denme un segundo. Sí, adelante. Hola. ¿Sí? Buenas tardes. El profesor Delgadillo. No está, él solamente viene en las mañanas. ¿Él solamente viene en las mañanas? Sí. ¿Ya se retiró? Sí, lo más seguro. Ok. Muchísimas gracias. Nada. Perdón, entonces, así. Entonces, las variables justamente nos permiten definir valores que a lo largo del programa podemos modificar. ¿Ok? Estos en la memoria tienen una dirección que está escrita en hexadecimal, que nosotros, bueno, ya no tenemos que aprendernos como era anteriormente. Anteriormente esas direcciones de memoria las teníamos que aprender. Hoy en día no es así. Aunque de hecho una ventaja de tratar de saberlas es que si ustedes quieren modificar el comportamiento de un programa que ya se encuentran ejecutando, ¿vale? Si logran acceder a la memoria y saben en qué dirección están las variables que declara ese programa que ustedes quieren alterar, pues para alterar su comportamiento basta con que cambien los valores de la memoria. Y con eso, bueno, ya pueden hacer cambios completamente al programa que, aunque ya está compilado, ¿vale? Va a dar resultados diferentes a los que se esperan. Esa es una forma de, vamos a decirlo así, de hackear un programa, accediendo a la memoria RAM con sus direcciones de memoria que le corresponden. La diferencia es que, bueno, no lo vamos a hacer como nosotros vamos a acceder por medio de un identificador. Ahí sí habría que utilizar los valores hexadecimales. Pero bueno, eso es en sí cómo funcionan las variables en la memoria RAM. Ahora, ¿cómo las vamos a estar declarando nosotros o por qué ya no es necesario aprendernos las direcciones de memoria? Bueno, les comenté que en general, en C++, ¿vale? Estamos en C++, la forma en que declaramos una variable es poniendo el tipo de variable, que esto es otra cosa que ya comentamos, el tipo de variable, el identificador de la variable, que esto es una palabra que nosotros utilizamos para, en lugar de aprendernos todos esos números en hexadecimal, ¿vale? Vamos a utilizar como sustituto, como reemplazo, y el punto y coma. Con esto que estamos haciendo, ¿vale? A partir de este momento, lo único que estamos haciendo es que si yo lo hago con una analogía de canicas y cajas, en este momento yo solamente estoy tomando una caja para guardar las canicas, unas canicas, ¿vale? Así, sin siquiera guardar todavía nada ahí. Está la caja vacía, pero ya tengo la caja enfrente de mí. Eso es lo que estamos haciendo con esta sintaxis, poniendo el tipo de variable y el identificador de la variable. Yo ya estoy poniendo la caja delante de mí. Me falta agregarle justamente las canicas que quiero almacenar aquí. Entonces, primero que nada, ¿qué tipos de variable ya estamos viendo? Les comenté que en general son 4: enteros, caracteres, flotantes y los últimos que son booleanos. Todos estos les conocemos como tipos primitivos. Y el caso con el que empezamos a trabajar es justamente con el de booleanos. Y en C++, ¿vale? Estos se declaran con la palabra B-O-O-L, bol.
y solamente toman dos posibles valores, verdadero o falso. Que el verdadero es equivalente a poner un 1 y el falso es equivalente a poner un 0. Uno. Sí. Y los booleanos ocupan de almacenamiento 8 bits, o lo que es lo mismo, un byte. Les comentaba que fue más cómodo que todas las variables leyeran de 8 en 8 bits, es lo más cómodo, en lugar de que cada uno estar programando el procesador para que para los booleanos lea un bit, para los enteros lea 32 bytes, para los flotantes lea 64 bytes, pues lo más cómodo es que sean múltiplos de una cantidad fija y se decidieron que con 8 era suficiente. ¿Vale? Entonces, a partir de este momento, bueno, los booleanos se declaran de esta manera. Y como ejemplo, bueno, pues nosotros utilizamos la declaración, bueno, lo estoy poniendo en C++, lo estamos poniendo como bool y había creado uno que se llama sentencia. Nuevamente, con esta sintaxis, lo único que estamos haciendo es crear la variable, identificar esta caja donde nosotros vamos a guardar las canicas. Ahora, lo que vamos a hacer es asignarle un valor a esa variable. Por tanto, viene el operador de asignación. Y bueno, no es el operador, es un operador de asignación, porque vamos a ver que hay varios operadores de asignación. Pero el más básico de todos ellos es el que es representado por el símbolo de igual. ¿Vale? ¿Y cómo funciona este? Bueno, o por qué es un operador de asignación y no funciona como el símbolo de igualdad que nosotros entendemos en matemáticas. Bueno, lo que hace es que ahora a un conjunto de datos, lo asocia con una dirección de memoria. Aquí sería asocia o asigna. O asigna con una dirección de memoria. Dirección de memoria. Identificada por el identificador de la variable. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Vale, nosotros, por ejemplo, si escribimos en C++ la sentencia bool y, por ejemplo, aquí le pongo sentencia, si yo escribo esto, true, ¿vale? Lo que estoy haciendo es que a esta caja que yo tenía aquí arriba, ¿vale? Más que decir que estoy guardando el valor true dentro de la caja, quiere decir que cada vez que yo llame a sentencia, cada vez que haga referencia a sentencia, ¿vale? Bueno, esta caja lleva por nombre sentencia. La caja se llamaría sentencia. Y dentro de la caja está el valor true. Lo que estamos haciendo es que en lugar de estar buscando el valor true a cada rato por la memoria, lo único que va a hacer es que si yo les muestro la caja,
esa caja es equivalente a que se vea el valor true. Es como si la caja estuviera fuera, o sea, si no está cerrada. Si yo le muestro a cualquier persona la caja que lleva por nombre sentencia, entonces todos pueden ver el valor true. Todos pueden acceder a ese valor. Entonces, el decir que es un operador de asignación quiere decir que a esta dirección de memoria, recuerden que al final el identificador no es otra cosa más que una dirección de memoria, ¿vale? Cada vez que yo acceda a esa dirección de memoria por medio de sentencia, pues puedo ver el valor de true. No, de momento no voy a ver la dirección de memoria, sino lo que voy a ver es el valor que está guardando. ¿Vale? Entonces, esto es cómo funciona el operador de asignación. A una dirección de memoria le vamos a asignar un valor. Y ahora, en lugar de ver esa dirección de memoria como tal, vamos a ver el valor que le tenemos asignado, el valor que está almacenado en esa dirección de memoria. Por eso interpretaciones triples realmente no tienen mucho sentido cuando hablamos del operador de asignación. Si yo tengo el operador de asignación X igual a Y igual a Z, ¿eh? ¿Cómo pueden leer esto? Aquí costaría mucho, un poco de trabajo cómo leerlo. C++ ya trata de dar un entendimiento de esto, pero en general en lenguajes de programación esto no se entiende. Esto no tiene sentido. Lo puedo leer. A X le asigno el valor de Y o a X le asigno la dirección de memoria a la que apunta el identificador Y. Lo mismo hacia la derecha. A Y le estoy asignando el valor de Z o a Y le estoy asignando el valor de X. O a Y le estoy asignando la dirección de memoria de Z o le estoy asignando la dirección de memoria de X. Y si X es distinta de Z, ¿cómo es posible que Y almacene esas dos direcciones? C++ trata de solucionar esto con una asociación. A Y le asigna el valor de Z y luego a X le asigna el último valor que se le asignó a Y. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo utilizamos estos operadores. Después veremos que si hay un operador equivalente al igual como lo utilizamos en matemáticas para hacer una comprobación, ¿vale? En el sentido de que si X es igual a Y, hacemos una cosa, si X es distinto de Y, hacemos otra cosa. Si hay un operador equivalente, ¿vale? Entonces, con esta sintaxis que tenemos aquí arriba, ya podemos asignar un valor a la variable sentencia, ¿vale? Entonces, así, de esta manera, esta variable no tiene nada almacenado, solamente estamos exhibiendo su existencia. Y ahora le estamos asignando un valor a la variable. En este momento, la variable sentencia nos da como resultado el valor verdadero, ¿vale? Dudas de esta forma de comenzar a trabajar con variables inicializan, bueno, todavía no veo ese término. Asignándoles un valor. Todo bien. Ok. Ahora, no es la única manera en que podemos trabajar con una variable para inicializarla. Inicializar una variable, ¿vale? Pongo aquí abajo. Inicializar una variable. Una variable significa que a la dirección de memoria se le ha
asignado un valor por primera vez. Un valor por primera vez. ¿Vale? Entonces, cuando yo ya le asigno un valor a mi variable, entonces en ese momento diré que mi variable ya está inicializada. Por ejemplo, en este caso que tenemos aquí, si yo lo dejo de esta manera como lo tenía, quiere decir que yo no he inicializado la variable, solamente he exhibido su existencia, pero aún no le he dado ningún inicio o uso a esta variable. Una vez que yo utilizo el operador de asignación sobre esa variable, ¿vale? Y aquí le pongo true. En ese momento, como es la primera vez que le estoy asociando un valor a esa variable, entonces en ese momento ya inicialicé mi variable. ¿Vale? A eso me refiero cuando digo inicializar una variable. Ahora, justamente aquí podemos notar otra diferencia con respecto al símbolo de igual, con respecto al operador de asignación. El operador de igual compara el valor de la izquierda con el de la derecha, ¿vale? Compara si son iguales o son diferentes, valga la redundancia de la palabra. Pero el operador de asignación no. El valor de asignación se lee al elemento que está a la izquierda, que es el identificador de la variable, le asigna el valor de la derecha. No los compara. Incluso aquí, si los comparáramos como objetos, son cosas diferentes. El de la izquierda es un identificador de variable y el de la derecha es un valor de una variable booleana, ¿vale? O es un valor booleano, mejor dicho. Entonces, así también podemos entender la diferencia del operador de asignación. Hace cosas diferentes al símbolo de igual. Entonces, ¿dudas sobre lo que es inicializar una variable? Profe, ¿Qué pasó? hasta este momento todavía no se puede entonces compilar nada, ¿verdad? Porque no hemos puesto como De hecho, nada sí lo más. digo, sí se puede compilar. Mira, de hecho, vamos a compilarlo. Era lo que vimos la vez pasada, miren. CD, documentos, CD, programación 1 y variables.cpp. Estoy trabajando sobre el de variables.cpp. Entonces, aquí, G++, variables.cpp. Miren, no le voy a poner la bandera de salida, ¿vale? La que le pone el nombre al archivo de salida. Y vean que me genera. Sí me lo compiló, ¿vale? Pero el archivo que genera por default es este que se llama a.out. En el caso de los que están en Windows es a.exe, ¿vale? Pero sí genera un nombre por default, se llama a. Entonces, si yo cuando estoy trabajando con varios códigos a la vez todos los compilo, me va a generar varios archivos de a y al final se van a estar eliminando y no voy a obtener el código que quiero. Entonces, por eso siempre es conveniente ponerle la salida -o para que nosotros le pongamos un nombre, ¿vale? Y ahí está. Ese doble enter fue porque yo lo apreté por error. Pero ya lo compiló. Compila. Y ahora, ¿qué pasa cuando lo ejecutamos? Punto. Variables. Absolutamente nada en la terminal que nosotros estemos viendo. Pero de fondo, sí hay un trabajo que se realiza tanto en la memoria como en el procesador. El procesador comienza a buscar las tareas que hay que ejecutar pendientes dentro de la función principal o de la función main. Entre ellas le comienza a decir a la memoria RAM que reserve un espacio de memoria para la variable sentencia, que es de tipo booleano, o sea, que reserve 8 bits, que reserve un byte. Y luego le dice que en esa memoria almacene el valor de verdadero. Pero, pues como no hemos hecho nada con esa variable, pues no nos da como resultado nada acá. Pero de fondo sí está pasando algo. Lamentablemente, las computadoras de hoy en día tienen demasiada memoria RAM como para podernos dar cuenta desde el monitor de sistema, ver si de verdad hay un cambio en la memoria, ¿vale? 8 bits o un byte son insignificantes para las computadoras actuales.
Entonces no se ve realmente en el diagrama de trabajo de la computadora. Aquí, por ejemplo, en el uso de la memoria es este de acá abajo, el que está en medio. No se ve realmente si sí se está almacenando o no se está almacenando ese valor, ¿vale? Porque realmente, miren, aquí sí lo alcanzó a hacer. Se hizo un pico en esta parte rosa, se hizo un pico pequeño, pero demasiado pequeño. Apenas si lo alcancé a percibir, ¿vale? Y de hecho no estoy seguro si sea del programa que yo estoy ejecutando o sea que alguno de los otros programas haya hecho un proceso secundario, por ejemplo Zoom o Atom o la terminal, un proceso secundario que yo no esté identificando, ¿vale? Es lo malo. Si tuviéramos pocos recursos, sí podríamos ver que un cambio en el diagrama de trabajo de la computadora y se vería que se está utilizando el espacio de sentencia. Pero lamentablemente, bueno, pues hoy en día ya no es notable. Un byte es insignificante, ¿vale? Pero entonces, de fondo sí se está haciendo algo. Y sí podemos compilar, porque sí hay código. ¿Alguna otra duda? Gracias. Entonces, vale. Con esto ya hablamos de lo que es inicializar una variable. Ahora, no es la única manera en que podemos inicializar una variable. Supongan que, bueno, yo no se les recomiendo que hagan esto, pero sí, a veces hay códigos en los que sí se lo van a encontrar. Supongan que yo ya reservé el espacio en memoria para sentencia, ¿vale? Recuerden que esto quiere decir que ya puse la caja frente a mí, ¿vale? Ya está lista para usarse, está abierta y todo, está frente a mí, pero todavía no le he metido ningún valor adentro. Entonces, en este caso, puede ser que esta variable la quiero ocupar después. Solamente dejo el espacio de memoria ahí para que en algún momento yo pueda utilizarlo. Para utilizar ese espacio de memoria ya reservado, no tengo que volver a escribir vol sentencia igual a true, perdón. De hecho, el valor 2 sí era válido. Pero bueno, yo no tengo que volver a escribir esto, porque ya existe una dirección de memoria asociado con sentencia. Es más, de hecho, esto vean que me va a marcar un error al momento de compilar. ¿Vale? ¿Por qué me marca un error? Bueno, porque dos variables no pueden llevar el mismo nombre. Lo que estoy haciendo aquí es que aquí reservo una dirección de memoria llamada sentencia y aquí estoy reservando otra dirección de memoria llamada sentencia, otra dirección de memoria diferente a la de arriba, ¿vale? Y entonces al final el programa no va a saber a quién me estoy refiriendo cuando yo escriba sentencia, ¿vale? No va a saber a quién estoy haciendo referencia. Entonces va a haber confusión. Entonces, para evitar eso, pues lo que se hace es que ya no escribimos la palabra vol, ¿vale? Con el tipo de variable, lo que estamos diciendo es la inicialización, perdón, la creación de la dirección de memoria sentencia, de la variable sentencia. Y con esto que estamos haciendo aquí abajo, sentencia, escribiendo la palabra sentencia, hacemos referencia a esa dirección de memoria. Así es como estamos llamando a esa dirección de memoria. Entonces, cada vez que yo escriba sentencia, es una referencia a la dirección de memoria que lleva por nombre sentencia. Valga todas esas redundancias, porque sí es importante que quede claro. Entonces, con esto yo ya no estoy creando una variable sentencia, sino lo que estoy haciendo ahora es que a la dirección de memoria identificada por sentencia le asigno el valor de verdadero. Y aquí, ¿en qué momento, y eso es pregunta, en qué línea de código estoy haciendo la inicialización de la variable? ¿En la 7 o en la 9? Sería en la 9, ¿no? ¿Por qué? Porque es en el momento en el que le asignamos un valor. Exactamente. Aquí arriba solamente exhibí la existencia de la variable sentencia, pero la inicialización se hace hasta que le ponemos un valor a esa dirección. Y eso la primera vez que se hace es en la línea 9. ¿Vale? Ahora, con esto yo ya asigné un valor a la variable sentencia. ¿Qué pasa ahora
si quisiera yo cambiar ese valor. Como les dije, la propiedad importante de las variables es que en cualquier momento del programa, bueno, siempre y cuando estén sobre el mismo flujo, ya veremos eso más adelante cuando veamos secuencias de control, siempre y cuando estén en el mismo flujo, se puede alterar. ¿Vale? Entonces, en este caso, si yo quiero alterar el valor de sentencia y lo quiero cambiar a falso, ¿cómo le puedo hacer? Bueno, pues justamente de la misma manera. Hago una referencia a la dirección de memoria llamada sentencia, escribo el operador de igual y ponemos ahora falso. O equivalentemente podemos poner 0. Los interpreta C++ de manera indiferente. ¿Vale? Todo esto es válido. Entonces, aquí arriba, lo que estamos haciendo es crear una variable sentencia de nombre, variable de nombre sentencia. Aquí inicializar la variable sentencia. Y aquí abajo cambiar el valor de sentencia. ¿Vale? O modificar el valor de sentencia. Entonces, esto es como podemos trabajar con variables en C++. Y ahorita lo estamos haciendo con una variable booleano. Estas, como les dije, nos van a servir principalmente para cláusulas de control, lo que conocemos como if-else, como ciclos for, ciclos while, ciclos do while, control de switch, ¿vale? ¿Cuál otro me falta? No, bueno, es que la recursividad es un caso particular de if y else. Pero para todo ese tipo de sentencias vamos a utilizar estas variables de tipo booleano. Nos van a ser de mucha utilidad. Aunque solo tomen dos valores, que son 0 o 1, resultan ser de las más ocupadas y a veces no escritas directamente como bool. ¿Dudas? No, profe. Sí, profe. ¿Qué pasó? En la línea 11 puso sentencia igual a 0, que dijo que es equivalente a poner false. Entonces, para true, ¿podremos poner el número 1? Exactamente. De hecho, para true, la ventaja de C++, no en todos los lenguajes, hay que tener mucho cuidado, pero en C++, la ventaja de true, para que sea equivalente, basta que sea distinto de 0. Es lo único que tenemos que poner. Yo podría poner 2 y también es válido porque es distinto de 0. Como la negación de false es 0 y la negación de 0 en términos de números o en términos de representación binaria es cualquier otro número que no tenga todas sus componentes binarias en 0, pues entonces también es válido poner cualquier número entero. Y ahí va a haber una limitación. Son solamente números que van desde el -2 a la 32 hasta el 2 a la 32. No, desde el -2 a la 16 hasta el 2 a la 16. ¿Vale? Pero de manera sencilla, sí. Basta con que pongamos un 1 ahí, es equivalente a true. Ok, gracias, profe. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ya está. Y nuevamente no estamos haciendo nada porque con esas variables no hemos hecho absolutamente nada. Aunque asignamos memoria a ellas, pues realmente no hemos ocupado sus valores. Los modificamos los valores, pero no los hemos usado para algo en específico que se pueda imprimir en la terminal. Ahora, ¿qué pasa con Python? Nuevamente, perdón, aquí se me olvidó configurar Jupyter. Se me olvidó hacer eso. Entonces, voy a utilizar Python directamente desde aquí. ¿Vale? Directo desde la terminal. Ya esta va a ser la última sesión en que lo hago directo desde la terminal. Pues lo puedo hacer desde aquí. Que lo utilizo directo desde la terminal. Ya la siguiente vamos a trabajar directamente con Python. Que no tengo Python 2, es Python 3. ¿Vale? Aquí voy a estar con Python 3. ¿Qué pasa en Python? En Python es exactamente lo mismo. De fondo, una variable asigna un valor a la dirección de memoria. O sea, el comportamiento es lo mismo. Lo que pasa es que la sintaxis es diferente. Para Python,
En Python tenemos la ligera diferencia que no es necesario especificar el tipo de variable. Necesario colocar el tipo de variable. ¿Vale? Yo si en Python escribo una letra, me va en este caso, bueno, perdón, no escribir una letra, escribir un tipo de variable, por ejemplo, me va a marcar que tengo un error de sintaxis inválida, ¿vale? Porque vol es un tipo de variable, en primer es un tipo de variable de C++, pero bueno, vamos a utilizar un tipo de variable más común. Int a, esta van a ser los enteros. Igual me está marcando un error de sintaxis. ¿Por qué? Porque en Python no es necesario que nosotros identifiquemos el tipo de variable que queremos utilizar. Ahora, me adelanté un poco y ya iba a pasarme directamente a escribir la letra A, que sería un identificador, ¿vale? O bueno, voy a poner el de sentencia. Sentencia. ¿Vale? En ese caso, me sigue marcando un error, porque lo malo de que no tengamos identificadores de variable, Python necesita saber qué tipo de variable está trabajando. Y Python se encarga de hacer eso, pero lo tiene que hacer en el momento en que declaramos una variable. La desventaja de esto es que siempre que se declare una variable por primera vez, siempre que se declare una variable por primera vez, una variable por primera vez, debe ser inicializado. Siempre. O sea, aquí no podemos hacer lo que hicimos acá, como lo hicimos en C++. En C++ creamos la variable y luego la inicializamos. Lo pudimos hacer. En Python eso no está permitido. En Python, ¿qué debemos hacer? En Python lo que debemos hacer, por ejemplo, es poner A igual a false, por ejemplo. Seguro, se me olvidaba. Sí es cierto, es que estamos en Python. En Python tengo que utilizar esto. Igual a C. ¿Vale? No es cierto, ya me acordé. Es con mayúscula. Perdonen, aquí es false con mayúscula. False, ¿vale? Otra cosa. En C++, y casi se me estaba olvidando, en C++, true y false, si los vamos a escribir directamente, son con minúscula. En Python, la variable booleana, le pongo booleana, Ana. El true lleva la T en mayúscula y el false, la F, va en mayúscula. Pero igual siguen siendo, este es equivalente al 1 y este es equivalente al 0. ¿Vale? Pero regreso a Python. Aquí yo declaré mi variable A por primera vez. Recuerden que esto también lo podemos hacer sobre un archivo y después mandarlo a llamar sobre Python. Pero aquí lo estoy haciendo directamente sobre el shell de Python para poder ver el resultado inmediato. Entonces, aquí lo que está haciendo esta sintaxis es crear una dirección de memoria que va a contener el valor de false. ¿Vale? Eso lo tiene que hacer Python, o tenemos que inicializar la variable siempre que la declaremos en Python, porque Python necesita identificar qué tipo de variable va a utilizar. Es una gran desventaja porque causa mayor consumo de recursos, el que tenga que primero leer el valor que tiene a la derecha del operador de asignación para saber qué tipo de variable es A. En cambio, en el compilado ya directamente se sabe qué tipo de valor se va a almacenar. Entonces, es una gran desventaja.
Bueno, regreso. En Python no es necesario poner el tipo de variable. Solo basta con que pongamos el identificador. Por ejemplo, voy a utilizar el de sentencia. Sentencia. Luego, como es la primera vez que voy a crear la variable sentencia, utilizo el símbolo de igual, ¿vale? O sea, el operador de asignación, y le pongo el valor de true. Vean nuevamente también que no estoy utilizando punto y coma al final de cada línea. En este momento, Python ya me reservó memoria para la variable sentencia. Yo la puedo mandar a llamar sentencia. Aquí la ventaja de Python es que si yo escribo la variable, me retorna el valor directamente que yo estoy ocupando. Acá en C++ me retornaría otro número indiferente. Sí me retornaría el valor, pero si no le doy un uso, me marcaría un error si no hay una aplicación que haga uso de sentencia. ¿Vale? No me devolvería como aquí, que me devuelve el valor de true. En el caso de C++ no haría absolutamente nada. Se quedaría la terminal como la habíamos tenido desde hace rato. ¿Vale? Que dábamos enter y no pasaba absolutamente nada. Entonces, la ventaja del shell de Python es que una vez que ejecutamos una línea de código, esta nos devuelve inmediatamente una respuesta. Entonces, si aquí escribo la palabra sentencia, me devuelve el valor al que hace referencia sentencia. ¿Vale? En C++ esa es la desventaja. Aparte es compilado. Si yo quiero ver cuánto vale sentencia, tengo que compilar primero el código e imprimir el valor de sentencia. Entonces, ahora, ¿cómo modifico ese valor? Bueno, pues no me queda de otra más que escribir sentencia igual a false. Aquí pareciera que estoy declarando dos variables sentencia, a diferencia de C++, que sí está bien clara la diferencia entre cuándo declaro una variable y cuándo comienzo a trabajar con su valor, a inicializarla o modificarla. Aquí podría parecer que estamos declarando dos variables sentencia, pero no. La ventaja de Python es que es exactamente lo mismo. En todo lenguaje de programación, dos variables no pueden tener el mismo nombre. ¿Vale? Entonces, aquí lo que detecta Python en automático es que estoy haciendo referencia a la sentencia que declaré por primera vez, ¿vale? Y ahora a esa sentencia le asigna el valor de falso. ¿Vale? ¿Dudas? Un error que se llega a cometer muy seguido en Python, que si estamos trabajando rápido y no nos damos cuenta, por ejemplo, aquí yo escribí sentencia, pero aquí, por ejemplo, pude haber escrito sentenca, así, sentenca. Le estoy eliminando la i y volver a escribir false, por ejemplo. ¿Vale? En este caso, lo que hace Python, como no es compilado, no va a detectar este error. Lo que hace es declara una variable sentencia y le asigna el valor de verdadero. ¿Vale? Luego declara una variable sentenca y le asigna el valor de falso. Python no sabe que yo quería hacer referencia a sentencia, sino que crea una nueva que se llama sentenca, lo cual es conflictivo porque a veces uno está revisando el código completamente y no nos damos cuenta que tuvimos una omisión de ortografía aquí y pues no sabemos que son distintas las variables, no nos damos cuenta. En cambio, en C++, por ejemplo, si yo aquí le quito a esta la i, guardo y compilo, aquí déjenme salgo tantito de Python. Estos no eran. Compilo, me va a marcar un error de compilación. ¿Por qué? Porque jamás he declarado que exista una variable sentenca. ¿Vale? Si yo no he declarado su existencia de esa variable, el compilador me marca error. Y entonces ahora sí puedo venir al código. Aquí el compilador me dice en qué línea está el error y qué tipo de error es. Me dice que jamás he declarado una variable. Bueno, no me lo dice así literalmente, aquí está, ¿no? Pero me dice que no he declarado una variable llamada sentenca. Entonces, en ese momento, pues yo me puedo regresar al código, buscar la línea que me dice el compilador y ponerle la i que me falta. Y entonces ya vuelvo a guardar, vuelvo a compilar y ahora sí, pues ya mi programa está correcto. ¿Vale?
Estos son una otra ventaja que podemos tener en un lenguaje compilado. Este tipo de errores se evitan al momento de la compilación, mientras que en Python, pues lamentablemente aquí arriba ya vimos que no nos dice que jamás tuvimos una variable centenca, ¿vale? En automático lo que hace Python es crear una nueva variable llamada centenca y asignarle el valor de falso. Y esto, cuando los códigos son muy grandes y hay un tipo de este error, puede causar confusión y solo nos vamos a dar cuenta al momento de ejecutar todo el código. Por eso una de las conveniencias de Python, o bueno, una de las cosas que se deben de hacer cuando se trabaja en Python es depurar el código. Depurar el código quiere decir limpiarlo de errores. Y para limpiarlo de errores, que son errores lógicos, recuerden que los errores lógicos son los que les dije que cometemos al momento de llevar nuestro algoritmo al programa, que nos equivoquemos en alguna constante que nosotros pusimos, no un error que nos dé el compilador, sino un error que nos damos cuenta al momento de la ejecución, que esos errores son porque a un valor le asignamos mal, a una variable le asignamos mal valor. Por ejemplo, en este caso de Python, que hasta no revisar línea a línea el código, no me voy a dar cuenta que aquí declaré una variable centenca en lugar de escribir sentencia. Todos esos tipos de errores son los errores lógicos. Son errores que solamente se ven al momento de ejecutar el programa. Bueno, la depuración lo que hace es que ejecutando el programa vamos viendo línea a línea cómo se va comportando los resultados que nos va dando nuestro código. Hay programas que están hechos específicamente para eso, para que a la derecha vayamos viendo cómo se va ejecutando todo el código y a la izquierda vamos viendo qué línea se está ejecutando. Y así podemos darnos cuenta de errores, ¿vale? Entonces también es otra forma de soporte para desarrollo de software, que es la depuración de código. La depuración de código es la eliminación de errores de lógica. Y en eso, bueno, hay que ir leyendo el código línea por línea y ver cómo se ejecuta. De forma manual lo podemos hacer con lápiz y papel. Vamos leyendo una palabra, cada una de las líneas de código, y en el papel vamos escribiendo el resultado que debería de dar cada línea. Y ya conforme vemos en el papel que hay un error, ahí podemos identificar que en dicha línea hay también un error de lógica, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo vamos a hacer más adelante cuando hagamos ya algoritmos más interesantes. ¿Dudas hasta aquí de la diferencia en declarar una variable en C++ y una variable en Python? No, Entonces, profe, pero cuando trato de compilar esto, me sale error. ¿cuál tratas de compilar? Esta parte de sentencia y así. A ver, déjame ver. ¿Estás en el laboratorio o estás en...? Ah, no, estoy en mi casa. Ah, qué bien, mejor. Dejo de compartir y... Permítanme. Ahora sí, si compartes la pantalla, por favor, para ver qué error te marca. Ah, es Ok, este. ya vi por qué. Escribe dir. Ujú. ¿Ya viste que no aparece en ningún momento el archivo de variables .cpp? Sí. Entonces no lo estás guardando en esta carpeta de programas. Ok. Es que acá, si tengo acá los programas, aquí sí me aparece. Ah, pero mira, estás en una carpeta que está en este equipo, documentos, creo que ese es tu nombre de, no, bueno, en esa carpeta que dice Progra 1 y luego en una carpeta programas. Y en la carpeta que estás en la terminal es la que está en el escritorio. Tienes una carpeta creada en el escritorio también llamada programas con mayúscula. Ah, ok. Ahora mira, Entonces es... escribe, copia, así, dale control C. Ajá. Y ahora pásate a la terminal. Y ahora pon CD y pega, no, ahí no sirve el control B. Dale clic, clic, ahí ya está. Y dale enter. Ahora sí, vuelve a compilar. Y ya nada más le pongo el variables. Ya no necesito poner
G++, No, o sí no, sí, todavía. tienes que poner, compílalo justamente. Con las flechas hacia arriba creo que ya tienes guardado el comando. Le das Enter. Y ya está. Y ahora sí ya nada más escribe Ok. variables y ya lo ejecuta. Ya. Ah, ok, Vale. ok. Gracias, profe. Sí, A de ver, nada. déjeme ver. ¿Alguien más tiene alguna duda? Entonces, pongo aquí la diferencia entre... Ah, no, que estoy utilizando la tablet. La diferencia entre C++, C++, y a la derecha ponemos Python. Entonces, en Python, en C++, para declarar una variable, solo necesitamos el tipo de variable y el identificador de la variable. ¿Vale? Solamente para declararla, ¿vale? Todavía sin inicializar. Y en Python, si queremos crear una variable, tenemos que poner solamente el identificador de la variable, pero aquí sí tenemos que inicializarla directamente. Y no lleva punto y coma al final. Esa es la diferencia. Entonces, ya vamos bien. Ya entendimos, por ejemplo, el booleano, cómo se maneja. Después lo vamos a ocupar. ¿Cuál variable quieren ver ahora? ¿Entero, carácter o flotantes? Flotantes. Ok, cogieron la más complicada, pero bueno. ¿Los flotantes qué son? Los flotantes son números racionales. Que pueden ser representados en una computadora. Una computadora. Esto se les conoce como números computables, ¿vale? Números computables. Hay que aclarar, los enteros también son números computables porque son al final números que sí se pueden representar en una computadora. La diferencia de los enteros con los flotantes es que los flotantes sí admiten racionales. Cuando nosotros estamos trabajando en una computadora, no podemos trabajar con toda la recta real, lamentablemente. Es más, ni siquiera podemos trabajar con una cantidad lo suficientemente vasta para decir que podemos cubrir a todos los números reales posibles de utilizar. Estamos limitados por la cantidad de memoria que tenemos. De hecho, la computación es una forma discreta, o sea, que tiene saltos, que no es continua, que no se ve así como la recta real, que es una línea que podemos trazar sin despegar el lápiz. Eso no lo asocio con continuidad jamás. Pero bueno, que es continua, que yo puedo trazar una línea, ¿vale? Seguida, seguida, seguida. En los números computables o en los flotantes, la realidad es que no. Tenemos que dar saltos, tenemos que poner un número, dar un salto, poner otro número, dar un salto, poner otro número. Y la cantidad con la que podemos trabajar está completamente limitada por la computadora. Resulta que los números flotantes o números racionales que podemos almacenar tienen una estructura muy bien determinada. Primero tenemos los flotantes de precisión simple. Flotantes de precisión simple. Simple. Estos sí tienen un estándar. Todos estos tienen un estándar dado por la IEEE.
para almacenarse dentro de una computadora. En este caso, el estándar nos dice que estos se almacenan en 32 bits. O lo que es lo mismo, 4 bytes. ¿Vale? Para representar un número racional, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo representamos un número racional? Hay varias formas, hay que aclarar. Como el cociente de dos números enteros. Perfecto. Una forma, nosotros decimos P y Q pertenecen al conjunto de números racionales. Sí, solamente sí. P y Q son números enteros con Q distinto del 0. ¿Vale? Así representamos a los números racionales. Otra forma de representarlos. Decimales. Exactamente. De esta forma sabemos que existen de 1, de 2 hasta de n y otros elementos que lo separamos también con una coma. Vamos a ponerle C1, C2, así sucesivamente. Estos no sabemos si son finitos o infinitos. ¿Vale? En los racionales, para que sea infinito, tendría que ser periódico. Si es infinito y no es periódico, entonces resulta ser irracional. Y entonces, en este caso, C1, C2 aquí, ¿vale? Donde DJ y CK, estos pertenecen al conjunto de números 0, 1, 2, hasta 9, ¿vale? Los números racionales comúnmente los representamos de estas dos formas. Y en física, en la representación decimal, utilizan la notación científica. En este caso lo que hacen es poner de 1, de 2, de 3, así sucesivamente, hasta de n, C1, C2, y ya dependiendo de las cifras significativas, continúan o no continúan. Por 10 a la n-1, ¿vale? En este caso utilizan esta forma. A este 10 que está aquí le llamamos base. A este le llamamos exponente. A todo esto que está a la derecha de la coma decimal, son las cifras significativas. Y creo que cifras va con C. Significativas. ¿Vale? Entonces, utilizamos esto para representar a nuestros números racionales nosotros comúnmente. La computadora, ya les dije que no trabaja con números del 0 al 9. La computadora solamente trabaja con valores de 0 y 1. Pero se va a aprovechar de esta notación, de la notación científica o de la representación binaria. Vamos a ponerle la representación binaria con punto, ¿vale? Que sería el equivalente a la decimal, para escribir, para almacenar un número, cualquier número racional. Primero lo que va a hacer es convertir este número racional a una representación binaria con coma decimal. Lo malo que se hayan utilizado esas palabras para definir este punto de aquí. Va a poner una representación binaria del número racional y luego ese lo va a pasar a notación científica y de ahí va a saber qué partes almacenar y qué partes no. De momento suena un poco enredado. Pero bueno, los números flotantes son todos aquellos números que se pueden representar muy bien dentro de 32 bits a partir de la notación científica que nosotros obtengamos, de cómo vamos a hacer esa representación. Miren, es más fácil hacerlo con un ejemplo.
que directamente así ver cómo funcionan los flotantes. Vamos a poner un medio, un cuarto. Vamos a guardar el 0.25. Bueno, no. El 5.25. ¿Vale? Este es un número racional. Si lo quisiéramos ver en su forma P sobre Q, ¿a cuánto equivaldría? 21 cuartos. Exactamente. ¿Vale? Es un número racional. Queremos ver si este es computable. Lo que quiere decir es si nos bastan los 32 bits que les dije aquí que establece la IEEE, para hacer precisión simple, para poderse almacenar en la computadora. ¿Cómo se va a almacenar este valor? Bueno, primero, vamos por la parte entera. Entera. Vale. En este caso es 5. En representación binaria, ¿cómo ponemos al 5? Duda. ¿Saben todos convertir de entero a binario? No tengo ni idea. Ya lo hicieron. Ya lo han hecho. Lo hicieron en álgebra 1. En álgebra 1 llegaron a ver un resultado, o eso espero, que para todo número entero y un número fijo entero positivo existen otros números enteros entre 0 y ese número positivo menos 1 que nos permite representar al número entero original en esos números enteros, en series de potencias de ese número. O sea, a lo que quiero decir es que queremos llegar a representar un número entero z. Lo voy a concentrar en los positivos porque el signo después se utiliza un bit para eso, ¿vale? Si yo tengo un z aquí en B, para representarlo en base 2, buscamos elementos B1, B2, hasta Bn entre 0 y 1, ¿vale? Tal es que el z se puede ver como Bn por 2 elevado a la n más Bn-1 por 2 elevado a la n-1. Y aquí me faltó, déjenme poner aquí un B0. B0, más B1, que sería 2 a la 1, más B0 multiplicado por 2 a la 0, pero 2 a la 0 es 1, por eso solamente se pone el 0. Esto tiene una representación polinómica en base 2, o en variable 2 si lo quieren ver de esa manera. Y al final, el z, con su representación binaria, ¿vale? En base 2, no va a ser otra cosa más que poner en orden el Bn, Bn-1, hasta B1 y B0. ¿Vale? Es lo mismo que hacemos cuando hablamos de un número en base 10. Si yo tengo un número entero en base 10, ¿vale? O en base decimal, al final lo que hacemos es encontrar los valores, vamos a llamarle D1, de n, 10 a la n, más D1 por 10, más D0. Con los Ds variando, como hace rato lo dije, desde el 0 hasta el 9, ¿vale? Hallamos esos y el Z lo representamos justamente como dn, así sucesivamente, hasta llegar a lo que serían estas, la D1 serían las decenas y la D0 serían las unidades. Esto es lo que hacemos. Pero ¿cómo calculamos esta representación? ¿Quién creen que aparezca aquí? O los que vieron esto en álgebra 1. ¿Qué hay que aplicar para hacer esto? Para encontrar estos Bn, Bn-1 o Dn. El algoritmo de la división. Exactamente. Entonces tenemos que aplicar el algoritmo de la división para convertir nuestro 5 a base binaria. ¿Y cómo le vamos haciendo? Bueno,
la idea es, recuerden que el algoritmo de la división, a grandes rasgos, es que si yo tengo A dados dos números enteros donde B es distinto de 0, entonces yo busco construir dos números enteros de tal manera de que el A sea igual a B por Q más R con 0 menor o igual que R y este menor que el valor absoluto de B. ¿Vale? Esto es el algoritmo de la división, la existencia de este Q y este R. ¿Vale? Aquí, ¿entre quién lo vamos a aplicar? Bueno, si yo se los voy a explicar cómo lo estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer dividir el 5 entre 2, ¿vale? Nos vamos a quedar aquí con el cociente, que este es 2, y este nos va a sobrar 1. ¿Quién juega el papel de la A en toda esta notación de educación básica? ¿Quién es A? El 5. ¿Quién es B? 2. Y bueno, aquí Q nos va a quedar que pues, justamente es el 2 y el R o el residuo es igual con 1. ¿Vale? Entonces, vamos a aplicar el algoritmo de la división de esta manera. En este caso nos va a quedar que 5 es igual a 2 multiplicado por 2 más 1. Me voy a quedar ahorita de momento con el residuo. Ahora, el cociente todavía sigue siendo distinto de 0. O sea, este 2 de aquí. Vamos a volverle a aplicar el algoritmo de la división con el 2. El 2 va a jugar el papel de 2. 2 multiplicado por algún Q más algún R. ¿Cuánto va a valer el Q aquí? 1. 1 y nos queda 0, el residuo. ¿Vale? Todavía el cociente sigue siendo distinto de 0. ¿Vale? Entonces todavía en este caso no acabo. Entonces, lo que voy a volver a aplicar es otra vez el cociente. Le aplico el algoritmo de la división con 2. Me tiene que dar un Q y me tiene que dar un R. ¿Quién es el Q? Cero. ¿Y el R? 1. 1. Ah, bueno, este. Entonces, aquí ya el cociente, este ya es 0, entonces yo ya acabé mi conversión de número entero a número binario. Lo que me voy a quedar es con los residuos. ¿Vale? Y los voy a poner de arriba hacia abajo, los voy a colocar de izquierda a derecha. Creo que aquí debería de haber escogido otro número distinto del 5 porque aquí no se va a anotar porque es un palíndromo, si se dan cuenta. Entonces aquí me va a quedar 1, 0, 1. Los residuos, ¿vale? Este que está aquí representa 1 multiplicado por 2 a la 2. Este de aquí representa 0 multiplicado por 2 a la 1. Y este que está aquí representa 1 multiplicado por 2 a la 0. ¿Cuánto me da esto en total? 5. Exactamente. Entonces, esta es la representación del 5 en base binaria. Son los residuos que obtenemos de convertir, del algoritmo de la división. Entonces, eso de hecho se justifica en álgebra 1. Ahora, a partir de esta, bueno, ya tenemos convertida la parte entera. ¿Dudas de cómo convertir la parte entera o un entero positivo a binario? El signo, les digo, por lo regular se reserva un bit adelante para indicar si es positivo o negativo y solamente convertimos el número positivo, ¿vale? El valor absoluto. Les digo, aquí lamentablemente no quedó claro. Lo que no me gustó es que escogí un palíndromo de puro error, entonces déjenme pensar otro. ¿Cuál sería el siguiente? 2 a la 2, 2 a la 3 serían 8. 8, 4, 12. Ah, vale, vamos a convertir el 13. Nada más para que quede claro.
El 13 lo queremos convertir a binario. ¿Vale? Lo mismo, tenemos que aplicar 13 con 2. Me tienen que dar un Q y un R. Hagan la división 13 entre 2, ¿cuánto les queda? Sería 6, el Q, y R1. Exactamente. Ahora, el cociente no es 0, entonces ese cociente se lo tengo que aplicar otra vez con 2. Más. Entonces, perdonen, ¿no? Aquí es de abajo hacia arriba. Les dije de arriba hacia abajo, ¿verdad? No, es de abajo hacia arriba y en la parte decimal va a ser al revés. ¿Vale? Entonces aquí es, ¿cuánto nos queda aquí? El 3 Ajá, y el 0. es 0. ¿Vale? El cociente sigue siendo distinto de 0. 3 con 2. ¿Cuánto nos quedan? Bueno, aquí ya nos queda 1 y 1. Cociente distinto de 0, es 1 con 2 es 0 y este es 1. Sí, perdonen, aquí es de abajo hacia arriba, los ponemos de izquierda a derecha. ¿Vale? Entonces aquí nos va a quedar que el 13 en binario se representa como 1, 1, 0, 1. ¿Vale? Entonces, ahora sí, ¿dudas de la conversión de entero a binario? Realmente es sencilla. Y de hecho la vamos a programar más adelante. Y no solamente para base 2, la podemos hacer para varias bases. Y es el mismo principio, es el algoritmo de la división. Y nos fijamos en los residuos. Entonces, vale. Nosotros estábamos con el 5 para almacenarlo en la computadora como un número flotante. Ahora, viene la otra parte. Ya convertimos la parte entera de... Ahí donde lo puse. De 525. Ya convertimos la parte entera. Ahora nos conviene, tenemos que convertir la parte decimal. O sea, tenemos que convertir el 0.25 a binario. Y aquí el algoritmo cambia. ¿Vale? Aquí el algoritmo no es aplicar, bueno, tal cual el algoritmo de la división. Aquí lo que vamos a estar haciendo es multiplicar por 2 y fijarnos en la parte entera del resultado para ir convirtiendo en binario. Por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es multiplicar 2 por 0.25. ¿Vale? ¿Esto cuánto me queda? 0.5. 0.5. La parte entera de 0.5, ¿a cuánto es igual? Sería 0. Exactamente. ¿Vale? Todavía este resultado es distinto de 0, el resultado del producto, entonces vamos a trabajar con él. Vamos a multiplicar 2 por 0.5. ¿Cuánto me queda? 1. Lo voy a poner así, 1.0, pero sí, es 1. ¿Vale? Y en este caso, la parte entera de 1.0, ¿cuánto es? 1. Como la parte decimal de 1.0 ya es 0, pues entonces ya acabe mi conversión. O sea, ya cuando ya solamente tengo 0 a la derecha de la coma flotante o del punto decimal, que dependiendo con cuál estén acostumbrados ustedes, si ya es 0, ya acabé. Y aquí sí es de arriba hacia abajo. De hecho, aquí es lo opuesto. ¿Vale? Vamos de arriba hacia abajo. De manera que el 0.25 en flotante se representa como 0.01. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, a que el 0,01, en este caso, es equivalente, este nos lleva a 0 multiplicado por 2 a la menos 1 más 0 ¿cómo se llama? Es 1 multiplicado por 2 a la menos 2.
Y esto es igual a 0 multiplicado por 1/2 más 1 multiplicado por 1/4. Y si se dan cuenta, esto es justamente 0,25. ¿Vale? Esto ya no se ve esta conversión ya no se ve tanto en álgebra 1, esta ya no se ve en álgebra 1 porque, bueno, esta ya se mete con racionales y el objetivo de álgebra 1 es con enteros. Pero así convertimos un número decimal a entero, de manera que al final nuestro 5.25 convertido a binario se va a ver como 101,01. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí de la conversión de racional a decimal? No. No, todo bien, profe. Todavía nos falta un paso. Ya esto está en términos de ceros y unos. La computadora ya lo podría trabajar, pero aún no. Para poder almacenar la mayor cantidad, más bien, para poder representar la mayor cantidad de números racionales, lo que se hace es que este número que está en binario lo vamos a pasar a notación científica, que se comporta exactamente como lo conocemos en base 10, pero esto lo podemos poner como 1,0101 por 2. La base aquí, este 2 no representa nada, ¿vale? Este sería por 2, nada más me representa en qué base estoy trabajando. Aquí estoy trabajando en base 2. Por 2, en este caso, ¿cuántos puntos recorrí a la izquierda? Recorrí 2, entonces nos va a quedar por 2 a la 2. Igual que como hacíamos con base 10. Por ejemplo, el 100, bueno, mejor pongo otro número para que se entienda que es base decimal. El 999, en notación científica, es 9.99 por 10 a la 2, ¿vale? Necesitamos recorrer a la derecha 2 lugares la coma, por tanto es positivo. Si la necesitáramos recorrer a la izquierda, por ejemplo, el 0.99 en notación científica es 9.9 por 10 a la menos 1. Solo necesito recorrer la coma un lugar hacia la izquierda para obtener el número original. Mientras que en el de arriba solo necesito recorrer la coma 2 lugares hacia la derecha para volver a obtener el número original. Lo mismo pasa aquí. Necesito recorrer esta coma 2 lugares hacia la derecha para poder llegar al 101,01. ¿Vale? Y este 2 no lo confundan con la multiplicación aquí. ¿Vale? Para que la multiplicación sea tal cual como sería la multiplicación en binario, este necesitaría ponerlo como 0, 1, 0. ¿Vale? Pero no, este 2 que está aquí solo me representa la base en la que estoy trabajando. Aquí estoy trabajando en base 2. Y este 10 de acá me representa la base 10 en la que estoy trabajando. ¿Vale? Entonces, este número de alguna manera la utiliza para almacenar el signo del número. Por ejemplo, en el caso que nosotros estamos trabajando, el signo es positivo, entonces lo guarda como un 0. 0 para positivo y 1 para negativo. ¿Vale? Entonces, en nuestro caso tendría que poner un 0 aquí. Los siguientes es... Si son 11 los que ocupa, déjenme ver. 23.
No, los siguientes 8 bits, las siguientes 8 cajas, aquí son 8 bits, que las voy a poner en este color morado. Las siguientes 8 cajas las utiliza para almacenar el exponente en notación en binario, o sea, convierte este 2 a binario y lo almacena aquí. El exponente. Se almacena el exponente en binario. Y los últimos 23 bits que sobran, aquí, 23 bits, los utiliza para guardar las cifras significativas. Como la notación binaria, la notación científica en binario siempre nos pide que este que está aquí sea 1, ¿vale? Este no es necesario almacenarlo, ya que siempre estamos dando por entendido que es 1. Luego vemos que hay un caso particular donde se permite ser 0, pero son muy específicos esos casos, ¿vale? Pero este siempre se permite ser 1. De hecho, se le conoce como el bit escondido, porque no se guarda en estas cajas. Se da por entendido que ahí va a estar ese 1. Y al final, por ejemplo, ¿cómo almacenaríamos nuestro número en la computadora? Bueno, pues no es otra cosa más que ponerlo como 0 del signo. Lo voy a poner en verde, en amarillo ese. Nos va a quedar como 0, ¿vale? Luego el 2 lo vamos a... realmente todavía hay que hacer una operación más para almacenar el 2 aquí, pero lo voy a guardar tal cual directo. Después les explico la siguiente sesión cómo se guarda el exponente, pero lo voy a poner de manera directa. Utilizo 8 bits para almacenar el 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el 2 en 8 bits en binario está representado por esta cantidad. Y luego, por último, guardamos las cifras significativas de la notación científica, que es 01, 01, 01, 01. Como son 23 dígitos los que se almacenan hasta de cifras significativas, pues aquí a la derecha tendríamos que poner los ceros restantes, ¿vale? 0. Y así se guarda un número flotante en la computadora. Por eso les dije que estos eran los más complicados. El exponente, les digo, todavía hay que hacer una operación adicional, una suma con 127. Pero bueno, eso se los explico si quieren en la siguiente sesión. Pero los números flotantes no son más que los números que se pueden almacenar de esta manera, siguiendo estas reglas. ¿Vale? Una variable flotante es un número racional que se puede escribir de esta forma. Por tanto, los números irracionales, los números que no están admitidos en esta representación, por ejemplo, tenemos que aplicar técnicas de redondeo y eso nos puede llevar a problemas de precisión cuando hacemos multiplicaciones o cosas así. Las variables flotantes vamos a ver que son de las más difíciles de controlar porque tienen problemas de redondeo en muchas ocasiones, ¿vale? ¿Dudas? Por el momento no, profe. Gracias. No, gracias. Si no hay dudas, nos vemos el martes. Muchas gracias, profe. Bonito fin de semana.